La casa estaba en silencio cuando Marcela cerró la puerta de su habitación y se quedó de pie frente al espejo. Sus manos temblaban mientras sujetaba el teléfono. En la pantalla, un mensaje de su cuñada brillaba con palabras que nunca pensó leer. Todos saben. No puedes seguir fingiendo. Afuera, en la sala, escuchaba las voces de su esposo y sus hijos hablando en susurros, como si ella fuera el tema de una conversación prohibida. Marcela siempre había sido una mujer cristiana ejemplar. Esa persona que los demás señalaban con admiración en la iglesia, la que organizaba los retiros de mujeres, la que preparaba las comidas para las familias necesitadas, la que nunca faltaba a un culto. Pero ahora, todo había cambiado. Algo había ocurrido dentro de su propia familia, algo que ella no pudo controlar. Y de repente, se encontró expuesta de una manera que jamás imaginó. No era una acusación de pecado, no era un escándalo moral, era algo mucho más complejo, algo que tocaba los límites de su fe, su paciencia y su silencio. Y lo peor de todo, nadie entendía realmente lo que estaba pasando. La historia de Marcela comenzó de manera casi imperceptible, como esas grietas pequeñas que aparecen en las paredes y que al principio nadie nota. Si te gustan estas crónicas, suscríbete para no perderte las próximas. Durante años, ella había construido una vida que parecía perfecta desde afuera. Un matrimonio estable con Roberto, 3 hijos ya adolescentes, una casa ordenada y un lugar respetado en la comunidad de fe. Cada domingo, su familia ocupaba la tercera fila del templo y la primera en llegar cuando había trabajo que hacer. Preparaba refrigerios para las reuniones de jóvenes, visitaba enfermos, oraba por las necesidades de otros. Era una mujer que vivía su fe en voz alta, sin avergonzarse, sin esconderse. Pero ahora, parada frente a ese espejo, con el mensaje de su cuñada quemándole los ojos, Marcela se preguntaba si toda esa dedicación había sido en vano, porque la gente hablaba, los hermanos de la iglesia hablaban, su propia familia hablaba, y nadie, absolutamente nadie, estaba dispuesto a escuchar su versión. Todo había comenzado 3 meses atrás, en una tarde de sábado que parecía normal. Marcela había salido de casa diciendo que iba al supermercado. Era una mentira pequeña, una de esas mentiras que ella jamás se había permitido antes, pero que en ese momento le pareció necesaria. No fue al supermercado. Condujo hasta un barrio del otro lado de la ciudad, estacionó frente a un edificio viejo de apartamentos y subió al tercer piso. Tocó una puerta que conocía bien, aunque nadie de su familia sabía que ella visitaba ese lugar. Adentro la esperaba alguien. Alguien cuya existencia Marcela había decidido mantener en secreto porque sabía que revelarlo significaría destruir la paz de su hogar. Pero los secretos, por más justificados que parezcan, siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y cuando lo hacen, las consecuencias pueden ser devastadoras. El primer indicio de que algo no estaba bien llegó 2 semanas después de esa visita. Roberto, su esposo, comenzó a mirarla de forma extraña durante las cenas. No decía nada directamente, pero Marcela sentía el peso de su mirada, como si él estuviera esperando que ella confesara algo. Sus hijos también cambiaron. Daniela, la mayor, dejó de pedirle consejos sobre sus problemas. Santiago, el del medio, empezó a pasar más tiempo encerrado en su cuarto. Y Mateo, el menor, simplemente evitaba estar a solas con ella. La atmósfera de la casa se volvió densa, incómoda, como si todos supieran algo que ella desconocía. Marcela intentó hablar con Roberto, preguntarle qué estaba pasando, pero él siempre desviaba la conversación o decía que estaba cansado. Fue entonces cuando ella comenzó a sentir que su familia se estaba alejando de ella, y no entendía por qué. La situación empeoró cuando llegó el domingo. Marcela se preparó como siempre. Eligió su vestido con cuidado. Se aseguró de que todos estuvieran listos para ir al templo, pero cuando subieron al auto, sintió algo diferente. Roberto conducía en silencio absoluto, sin poner la música de alabanzas que siempre escuchaban.
Los niños miraban por las ventanas sin hablar. Y cuando llegaron a la iglesia, Marcela notó algo que la heló por dentro. Varias personas desviaban la mirada cuando ella pasaba. Las hermanas que siempre la saludaban con abrazos efusivos, ahora solo asentían con la cabeza y seguían caminando. El pastor, que solía detenerse a conversar con ella, la saludó con una sonrisa forzada y rápidamente se excusó. Marcela se sentó en su lugar de siempre, pero por primera vez en años, se sintió completamente sola en medio de una congregación llena de gente. Después del servicio, cuando salieron al estacionamiento, Marcela intentó acercarse a una de sus amigas más cercanas, Sofía, con quien compartía cada miércoles para orar juntas. Pero Sofía la miró con una expresión que Marcela no supo descifrar. ¿Era lástima? ¿Era decepción? ¿Era incomodidad? Tengo que irme. Fue todo lo que Sofía dijo antes de alejarse apresuradamente. Marcela se quedó parada ahí, en medio del estacionamiento, sintiendo cómo el mundo que había construido durante años comenzaba a desmoronarse bajo sus pies. Y lo peor era que ni siquiera sabía qué había hecho mal. ¿Qué secreto se había filtrado? ¿Qué mentira se estaba contando sobre ella? ¿Por qué su propia familia y su comunidad de fe la trataban como si fuera una extraña? Para entender lo que estaba pasando, hay que retroceder un poco y conocer quién era realmente Marcela. No había nacido en una familia cristiana. Su conversión había llegado en sus 20 años, después de una crisis personal que casi la destruye. En esa época, Marcela era otra persona, impulsiva, desordenada, siempre buscando llenar un vacío que no entendía. Fue una compañera de trabajo quien la invitó por primera vez a una iglesia. Y aunque al principio Marcela fue solo por curiosidad, algo en ese lugar la atrapó. No fue la música ni los sermones elaborados, fue la paz que vio en los rostros de las personas. Esa sensación de comunidad, de pertenecer a algo más grande que sus propios problemas. Marcela entregó su vida a Cristo en una noche de culto especial, y desde entonces su fe se convirtió en el eje central de todo lo que hacía. Se bautizó, comenzó a servir, estudió la Biblia con dedicación y eventualmente conoció a Roberto, un hombre cristiano que compartía sus valores y su visión de familia. Los primeros años de matrimonio fueron hermosos. Roberto trabajaba como contador en una empresa mediana. Marcela daba clases de inglés desde casa para tener tiempo con los niños, y juntos construyeron una vida que reflejaba sus principios cristianos. Oraban juntos cada mañana, leían devocionales en familia, educaban a sus hijos con amor y disciplina. Deja tu like si esta historia te está atrapando. La casa de Marcela era conocida en la iglesia como un lugar de puertas abiertas. Siempre había café preparado para quien quisiera conversar. Siempre había un plato extra en la mesa para el visitante inesperado. Marcela cocinaba para los retiros de jóvenes, organizaba colectas de ropa para los necesitados, visitaba ancianos que no tenían familia. Su agenda estaba llena de servicio, y ella lo hacía con genuina alegría. No era una actuación. Era quien ella realmente era. Pero como en toda vida, también había desafíos. Daniela, su hija mayor, había pasado por una etapa difícil en la adolescencia donde cuestionó todo: la fe, las reglas, el propósito de ir a la iglesia. Marcela recuerda las noches en vela, orando por su hija, llorando en silencio para que Dios la guiara. Hubo discusiones fuertes, puertas que se azotaban, silencios tensos durante las comidas. Pero con paciencia y mucho amor, Marcela logró mantener la relación con Daniela sin forzarla. Le dio espacio, la escuchó, le demostró que la fe no era una imposición sino una elección. Y lentamente, Daniela volvió. No con el mismo entusiasmo de antes, pero sí con una fe más madura, más personal. Santiago, el del medio, era más callado, más introspectivo. Le gustaba la música y pasaba horas componiendo canciones en su guitarra. Marcela siempre lo apoyó, aunque a veces preocupaba porque Santiago era demasiado sensible, demasiado vulnerable al rechazo. Y Mateo, el menor, era el alegre de la casa,
el que siempre tenía una broma lista, el que hacía reír a todos en la mesa. La vida de Marcela no era perfecta, pero era estable. O al menos eso pensaba ella. Hasta que hace 6 meses, algo cambió. Roberto comenzó a llegar tarde del trabajo con más frecuencia. Al principio, Marcela no le dio importancia. Sabía que su esposo era responsable, que cuando había cierre de mes las horas extras eran inevitables, pero después notó que Roberto estaba distraído incluso cuando estaba en casa. Miraba su teléfono constantemente. Recibía llamadas que lo hacían salir al patio a hablar en voz baja. Una noche, Marcela le preguntó directamente si todo estaba bien en el trabajo, si había algún problema que ella pudiera ayudar a resolver. Roberto la miró con una expresión cansada y le dijo que todo estaba bajo control, que solo eran asuntos laborales complicados. Marcela quiso creerle. Quiso pensar que su matrimonio era lo suficientemente fuerte como para resistir una temporada de estrés laboral. Pero algo en su interior, ese instinto que las mujeres desarrollan después de años de matrimonio, le decía que había algo más. Fue entonces cuando Marcela comenzó a notar otros detalles. Roberto había dejado de ser cariñoso con ella. Ya no buscaba su mano cuando veían televisión juntos. Ya no le preguntaba cómo había estado su día. Las conversaciones se volvieron superficiales, prácticas. ¿Qué hay para cenar? ¿A qué hora es la reunión en la iglesia? ¿Quién va a llevar a Mateo al entrenamiento de fútbol? La intimidad emocional que siempre habían tenido desapareció, y Marcela se sentía como una extraña en su propia casa. Intentó hablar con él varias veces, pero Roberto siempre tenía una excusa. Estaba cansado, tenía dolor de cabeza, mañana hablarían con calma, pero ese mañana nunca llegaba. Marcela comenzó a orar más intensamente, pidiéndole a Dios que restaurara su matrimonio, que abriera los ojos de Roberto, que le mostrara a ella qué estaba pasando realmente. Y fue en medio de esas oraciones cuando Marcela tomó una decisión que cambiaría todo. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de Roberto, encontró un recibo de banco arrugado en el bolsillo de un pantalón que él había dejado para lavar. El recibo mostraba un retiro de dinero considerable, una cantidad que no coincidía con los gastos normales de la casa. Marcela sintió cómo se le revolvía el estómago. ¿A dónde estaba yendo ese dinero? ¿Por qué Roberto no le había mencionado nada? Ella siempre había confiado en él completamente. Nunca había sido de esas esposas controladoras que revisan cada movimiento de su pareja. Pero ahora, con ese recibo en la mano, Marcela sintió que se abría un abismo bajo sus pies. Decidió no confrontarlo todavía. Necesitaba más información. Necesitaba entender qué estaba pasando antes de acusar o juzgar. Así que comenzó a observar con más atención, a anotar mentalmente los horarios, las ausencias, los cambios de comportamiento. Y lo que descubrió en las siguientes semanas la dejó devastada. El primer golpe real llegó un jueves por la tarde. Marcela había terminado sus clases de inglés temprano y decidió pasar por la oficina de Roberto para invitarlo a almorzar juntos, algo que no hacían desde hacía meses. Pensó que quizás un momento a solas, fuera de la casa y de las rutinas, podría ayudarlos a reconectar. Cuando llegó al edificio donde trabajaba Roberto, se estacionó y envió un mensaje de texto. Estoy abajo. ¿Quieres almorzar conmigo? La respuesta de Roberto fue inmediata. No puedo. Estoy en una junta importante. Nos vemos en casa. Marcela estaba a punto de arrancar el auto cuando vio algo que la dejó paralizada. Roberto salía del edificio, pero no estaba solo. Caminaba junto a una mujer joven, ambos riendo, y se subieron juntos a un auto que Marcela no reconoció. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué Roberto le había mentido sobre la junta? Marcela condujo de regreso a casa, con las manos apretadas al volante, tratando de mantener la calma, tratando de no sacar conclusiones apresuradas. Pero cuando Roberto llegó esa noche, ella no pudo contenerse. Debí salir de la oficina con alguien hoy, le dijo con voz temblorosa. Roberto palideció por un segundo, pero rápidamente recuperó la compostura.
Sí, tuve que salir a una reunión de último momento con un cliente. ¿Por eso me escribiste? Su tono era casual, casi indiferente, como si Marcela estuviera exagerando. ¿Y quién era la mujer que iba contigo?, insistió ella. Roberto suspiró con frustración. Era Carla, la asistente del cliente. Marcela, no empieces con esto. No tengo tiempo para celos absurdos. Esas palabras cayeron como una bofetada. Marcela nunca había sido celosa, nunca había desconfiado de Roberto de esa manera, pero ahora, con esa respuesta defensiva y ese tono de molestia, sintió que algo definitivamente andaba mal. Los días siguientes fueron tensos. Roberto apenas le dirigía la palabra, como si ella fuera la culpable de haber creado un problema donde supuestamente no lo había. Pero Marcela no podía dejar de pensar en lo que había visto. Comenzó a preguntarse si debía hablar con alguien, si debía buscar consejo. Cuéntame en los comentarios si has visto algo parecido. Decidió acercarse a Clara, una de las líderes de mujeres en la iglesia, alguien en quien confiaba profundamente. Se encontraron un martes en una cafetería y Marcela le contó todo: las ausencias de Roberto, el dinero, la mujer con la que lo vio. Clara la escuchó con atención. Tomó su mano y oró con ella. Tienes que confiar en Dios, le dijo Clara. Pero también tienes que hablar con Roberto de manera directa. No puedes vivir con esta angustia. Marcela asintió, sintiendo un poco de alivio por haber compartido su carga con alguien. Pero lo que Marcela no sabía era que Clara, en su intento de ayudar, comentó la situación con otra hermana de la iglesia durante una reunión de oración, y esa hermana se lo comentó a otra. Y así, como un teléfono descompuesto, la historia de Marcela comenzó a circular en la congregación, pero distorsionada, exagerada, llena de suposiciones. De repente, ya no era Marcela está preocupada por su esposo, ahora era el esposo de Marcela tiene una aventura. O peor aún, Marcela está acusando a su esposo sin pruebas. Está creando problemas. Las versiones se multiplicaron. Y nadie se molestó en preguntarle directamente a Marcela qué estaba pasando realmente. La gente simplemente asumió, juzgó y habló. Y Marcela, sin saberlo todavía, se convirtió en el tema de conversación en los grupos de WhatsApp de la iglesia. El punto de quiebre llegó un domingo después del servicio. Marcela estaba guardando las sillas del salón cuando escuchó voces detrás de una puerta entreabierta. Era un grupo de hermanas hablando, y mencionaron su nombre. Pobre Roberto, decía una de ellas. Tener que lidiar con una esposa tan insegura. Imagínate vivir con alguien que te acusa sin razón. Otra voz agregó. Y encima se hace la santa, siempre tan perfecta, tan servicial. Pero mira cómo trata a su propio esposo. Marcela sintió que el mundo se detenía. ¿Cómo podían estar diciendo eso de ella? ¿Cómo podían juzgarla sin conocer la verdad? Se alejó de esa puerta con lágrimas rodando por sus mejillas, y en ese momento comprendió que se había convertido en la villana de una historia que ni siquiera entendía completamente. La mujer cristiana, que siempre había sido ejemplo de fe y servicio, ahora era vista como alguien problemática, como alguien que estaba destruyendo su propio matrimonio con celos infundados. Esa noche, Marcela llegó a casa y se encerró en su habitación. Roberto ni siquiera preguntó qué le pasaba. Sus hijos evitaban su mirada. Y ella se dio cuenta de que estaba completamente sola, expuesta a juicios y rumores, sin que nadie quisiera escuchar su versión de la historia. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje para Clara, preguntándole si ella había compartido lo que le contó. Pero antes de enviarlo, vio una notificación. Era un mensaje de un número desconocido. Cuando lo abrió, leyó algo que la dejó helada. Conozco la verdad sobre tu esposo. Necesitamos hablar. Marcela miró esas palabras una y otra vez, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. ¿Quién era esta persona? ¿Qué verdad conocía? ¿Y por qué la estaba contactando ahora? Marcela no durmió esa noche. El mensaje del número desconocido
permanecía en su mente como una alarma constante. Respondió preguntando quién era, pero no recibió respuesta inmediata. Pasaron horas de ansiedad hasta que, cerca de las 2 de la madrugada, su teléfono vibró con un nuevo mensaje. Soy Carla. Trabajo con Roberto. Necesito que sepas algo importante. Marcela sintió que se le revolvía el estómago. Carla, la mujer con la que había visto a Roberto saliendo de la oficina. ¿Qué podía querer decirle? ¿Por qué la buscaba a ella directamente? Con manos temblorosas, Marcela escribió: ¿Qué necesitas decirme? La respuesta llegó rápido. No puedo explicarlo por mensaje. ¿Podemos encontrarnos mañana? Es sobre algo que Roberto está ocultando. Y creo que tienes derecho a saberlo. Marcela cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas corrían por su rostro. Parte de ella no quería saber, parte de ella prefería seguir en la ignorancia, antes que enfrentar una verdad que podría destruir su familia. Pero otra parte, la parte que necesitaba respuestas, escribió: ¿dónde y a qué hora? Al día siguiente, Marcela mintió nuevamente. Le dijo a Roberto que tenía una cita médica de rutina y salió de casa temprano. Se encontró con Carla en un parque alejado del centro de la ciudad, un lugar donde nadie de su círculo social podría verlas. Carla era joven, quizás de unos 25 años, con una expresión seria que contrastaba con la risa despreocupada que Marcela había visto aquel día en el estacionamiento. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol y Carla comenzó a hablar. No sé cómo decirte esto, empezó con voz vacilante. Llevo trabajando con Roberto solo 3 meses, pero he notado cosas que no están bien. Él está involucrado en algo que se detuvo, como si las palabras fueran demasiado pesadas. Marcela sintió que el corazón se le salía del pecho. ¿Qué es? ¿Tiene una relación contigo? Preguntó directamente. Carla negó con la cabeza rápidamente. No es eso. Ojalá fuera algo tan simple. Lo que Carla le contó en los siguientes minutos cambió todo lo que Marcela creía saber sobre su esposo. Roberto no estaba teniendo una aventura. Roberto estaba involucrado en un esquema financiero en la empresa donde trabajaba. Junto con su jefe y otros 2 empleados, habían estado desviando fondos de clientes a cuentas personales. Era algo sofisticado, difícil de detectar a simple vista, pero Carla, que trabajaba en auditoría interna, había encontrado inconsistencias en los registros. Cuando le pregunté a tu esposo sobre algunos movimientos extraños, él me pidió que lo dejara pasar, explicó Carla. Me ofreció dinero para que no dijera nada. Por eso salimos juntos aquel día. Estábamos en el banco donde él tenía que hacer una transferencia relacionada con todo esto. Marcela sintió que el mundo se derrumbaba. Su esposo, el hombre cristiano con el que había construido una familia basada en valores de honestidad e integridad, estaba cometiendo fraude. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Marcela con voz quebrada. Porque vi tu foto en su escritorio, respondió Carla. Vi a tus hijos y no pude quedarme callada. Esto va a explotar pronto. La empresa está siendo investigada y cuando salga a la luz, Roberto podría ir a la cárcel. Marcela salió de ese encuentro en estado de shock. Condujo sin rumbo fijo durante horas, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Todo tenía sentido ahora. El dinero, las ausencias, el comportamiento distante. Roberto no se estaba alejando de ella por falta de amor. Estaba alejando porque cargaba con un secreto que sabía que podría destruir todo. Y lo más doloroso era que él había elegido no contárselo, no pedirle ayuda, no confiar en que juntos podrían enfrentar el problema. En cambio, había preferido mentir, ocultar y distanciarse. Marcela pensó en sus hijos, en cómo reaccionarían cuando supieran la verdad. Pensó en la iglesia, en los hermanos que los admiraban como familia modelo. Pensó en su propia fe, en cómo esto desafiaría todo lo que ella creía sobre el perdón, la gracia y la justicia. Cuando llegó a casa esa tarde, Roberto estaba en su estudio trabajando en la computadora. Marcela entró sin tocar la puerta y cerró tras de sí. Necesitamos hablar, dijo con voz firme. Roberto levantó la vista,
sorprendido por su tono. Marcela, estoy ocupado ahora. ¿Puede esperar? Ella negó con la cabeza. No, no puede esperar. Sé lo que estás haciendo en el trabajo. Sé lo del dinero. Sé todo. Vio cómo el rostro de Roberto cambiaba de color, cómo sus ojos se llenaban de pánico. Él abrió la boca para decir algo, pero no salieron palabras, solo un silencio denso, pesado, culpable. ¿Cómo? Logró decir finalmente. Eso no importa, respondió Marcela. Lo que importa es que mentiste, que me alejaste, que pusiste en riesgo todo lo que hemos construido. ¿En qué estabas pensando, Roberto? Lo que siguió fue una conversación desgarradora. Roberto colapsó emocionalmente. Confesó que había comenzado solo como algo pequeño, un préstamo temporal de fondos que planeaba devolver, pero que se salió de control. Su jefe lo había presionado para seguir, amenazándolo con despedirlo si no cooperaba. Roberto tenía miedo de perder su trabajo, de no poder sostener a la familia, de decepcionar a todos. Pensé que podría arreglarlo antes de que alguien se diera cuenta, dijo entre lágrimas. Pensé que podía protegerte de todo esto. Marcela lo miró con una mezcla de tristeza y rabia. No me proteges ocultándome la verdad, le dijo. Me proteges incluyéndome, confiando en mí. Somos un equipo, Roberto. ¿O se supone que lo somos? Roberto bajó la cabeza, avergonzado, derrotado, y Marcela se dio cuenta de que su matrimonio estaba en un punto de quiebre, del que quizás no podrían recuperarse. Pero la historia todavía no terminaba, porque lo que ninguno de los dos sabía era que el secreto que Marcela había estado guardando durante los últimos meses estaba a punto de salir a la luz también. Después de esa conversación devastadora con Roberto, Marcela necesitaba aire. Salió de la casa sin decir a dónde iba y condujo hasta el único lugar donde sentía que podía pensar con claridad, la iglesia. Era tarde en la noche. El edificio estaba vacío, excepto por el pastor David, quien solía quedarse trabajando en su oficina hasta altas horas. Marcela tocó suavemente la puerta y el pastor le abrió con una expresión de sorpresa. «Hermana Marcela, ¿está todo bien?» Ella negó con la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «No, pastor. Nada está bien». El pastor David la invitó a pasar. Le ofreció agua y se sentó frente a ella con paciencia. «Cuénteme qué está pasando». Marcela le contó todo. Habló del comportamiento de Roberto, del dinero desaparecido, del fraude en la empresa, de la conversación con Carla. El pastor escuchaba con expresión seria, asintiendo de vez en cuando. Cuando Marcela terminó, él suspiró profundamente. «Esto es muy grave, hermana. Roberto está en serio peligro, no solo legalmente, sino también espiritualmente. Pero necesito preguntarle algo». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. «He escuchado rumores sobre usted también, sobre salidas misteriosas, sobre mentiras a su familia. ¿Hay algo que yo deba saber?» Marcela sintió que se le cerraba la garganta. Había estado tan enfocada en el problema de Roberto que olvidó que ella también tenía su propio secreto, uno que había guardado celosamente durante meses. Y ahora, sentada frente a su pastor, se dio cuenta de que había llegado el momento de revelar la verdad completa. «Sí, pastor», admitió Marcela con voz temblorosa. «Yo también he estado mintiendo. He estado saliendo de casa sin decir a dónde voy realmente. He estado usando dinero sin explicarle a Roberto para qué. Sé que eso ha causado problemas, que la gente está hablando». El pastor David se inclinó hacia adelante. «¿Qué es lo que ha estado ocultando, Marcela?» Ella respiró hondo, preparándose para decir en voz alta lo que había callado durante tanto tiempo. «Hace 6 meses recibí una llamada de una trabajadora social. Me dijeron que mi hermano mayor, Javier, había aparecido. Él había estado desaparecido durante casi 15 años. Tuvo problemas con las drogas. Cayó en la calle. Perdimos contacto completamente. Yo pensé que estaba muerto. Pero lo encontraron en un refugio, enfermo, casi sin fuerzas. Me pidieron que fuera a verlo». La historia comenzó a derramarse. Marcela explicó que cuando vio a su hermano en ese estado, devastado por años de adicción y vida en las calles, su corazón se rompió. Javier había sido su compañero de infancia, el que la protegía cuando eran pequeños.
el que la hacía reír. Verlo reducido a una sombra de sí mismo fue insoportable. La trabajadora social le dijo que Javier necesitaba un lugar donde recuperarse, que había aceptado entrar a rehabilitación, pero necesitaba apoyo familiar. Marcela tomó una decisión en ese momento. Ayudaría a su hermano, pero no le diría nada a Roberto ni a sus hijos. ¿Por qué no?, preguntó el pastor. Porque Roberto nunca aprobó mi relación con Javier, explicó Marcela. Cuando nos casamos, Javier todavía estaba metido en problemas. Roberto me pidió que cortara contacto con él, que no lo dejara acercarse a nuestros hijos. Yo estuve de acuerdo, porque en ese momento parecía lo correcto. Pero ahora no podía simplemente abandonarlo. Es mi hermano. Así que Marcela comenzó a visitar a Javier en secreto. Pagaba parte de su tratamiento de rehabilitación con dinero que sacaba de sus propios ahorros. Lo visitaba 2 veces por semana, llevándole ropa, comida, palabras de ánimo. Le leía la Biblia, oraba con él, recordaba que Dios no lo había abandonado. Javier estaba mejorando lentamente, y Marcela sentía que estaba haciendo lo correcto, que estaba siendo fiel al llamado cristiano de amar y restaurar. Pero cada visita significaba otra mentira en casa. Voy al supermercado. Tengo una reunión en la iglesia. Necesito hacer diligencias. Roberto y los niños no sospechaban nada al principio, pero con el tiempo comenzaron a notar las inconsistencias, los recibos que no coincidían con las compras, los horarios que no encajaban, el comportamiento evasivo de Marcela. Y entonces empezaron los rumores. Continuó Marcela. Alguien me vio entrando a ese edificio en un barrio que no es el mío. Alguien más me vio con Javier en un café cerca del centro de rehabilitación. Y la gente comenzó a asumir lo peor, que tenía una aventura, que estaba involucrada en algo turbio, que estaba viviendo una doble vida. El pastor David escuchaba con expresión pensativa. ¿Por qué no simplemente les contó la verdad desde el principio? Marcela se limpió las lágrimas. Porque tenía miedo, miedo de que Roberto se enojara, miedo de que mis hijos vieran a mi hermano en ese estado, miedo de ser juzgada por ayudar a alguien que muchos considerarían un caso perdido. Y ahora todo se salió de control. El pastor asintió lentamente. Hermana Marcela, entiendo su corazón, pero un secreto, aunque esté motivado por buenas intenciones, siempre causa daño. Y creo que es hora de que su familia conozca la verdad completa. Esa misma noche, Marcela tomó la decisión más difícil: convocar una reunión familiar. Le pidió a Roberto y a sus 3 hijos que se sentaran en la sala, y con voz temblorosa pero firme, les contó todo. Les habló de Javier, de su reaparición, de su estado, de las visitas secretas, del dinero, de las mentiras. Vio cómo las expresiones de sus hijos cambiaban de confusión a sorpresa, a comprensión. Roberto permanecía en silencio, procesando lo que escuchaba. Cuando Marcela terminó, hubo un silencio largo e incómodo. Fue Daniela quien habló primero. «Mamá, ¿por qué no nos contaste? Hubiéramos querido conocer a nuestro tío». Santiago agregó. «Pensábamos que estabas, no sé, haciendo algo malo. Nos asustaste». Mateo simplemente se acercó y abrazó a su madre, sin decir nada. Roberto finalmente habló, con voz cansada. «Marcela, entiendo por qué lo hiciste, pero me duele que no confiaras en mí, que pensaras que yo no te apoyaría». Y en ese momento, tanto Roberto como Marcela se dieron cuenta de algo devastador. Han estado guardando secretos. Ambos habían estado mintiéndose, y ambos habían estado destruyendo su matrimonio desde adentro. La revelación de los secretos de Marcela y Roberto desató una crisis familiar sin precedentes. Durante los días siguientes, la casa se llenó de conversaciones difíciles, lágrimas, confesiones y silencios incómodos. Roberto estaba en shock no solo por descubrir que Marcela había estado ayudando a su hermano a escondidas, sino también porque se dio cuenta de que mientras él la juzgaba por sus mentiras, él mismo estaba cometiendo un fraude que podría llevarlos a la ruina. La hipocresía de la situación era evidente y dolorosa, pero lo más difícil estaba por venir, porque el secreto que ambos habían guardado ya no podía mantenerse oculto de la comunidad. Si te gustan estas historias,
Suscríbete al canal para no perderte las próximas crónicas que compartiremos. Todo explotó un domingo durante el servicio. Marcela y Roberto habían decidido no asistir esa semana. Necesitaban tiempo para procesar todo como familia. Pero no contaban con que Carla, la empleada que había revelado el fraude, decidiera hablar. Carla había contactado directamente al pastor David después de que su conciencia no la dejaba en paz, y le explicó detalladamente lo que estaba pasando en la empresa donde Roberto trabajaba. El pastor David, siguiendo los protocolos de la iglesia para situaciones de pecado grave, convocó una reunión con los ancianos. Roberto fue llamado esa misma semana para responder sobre las acusaciones. Marcela lo acompañó, ambos enfrentando el momento más humillante de sus vidas como creyentes. La reunión fue devastadora. Roberto confesó todo frente a los líderes de la iglesia. El fraude, las mentiras, la presión de su jefe, su miedo a perder todo. Lloró como Marcela nunca lo había visto llorar, quebrándose bajo el peso de su culpa. Los ancianos escucharon con seriedad y le dijeron que debía entregarse a las autoridades voluntariamente, que debía restituir lo que había tomado si era posible, y que mientras tanto sería suspendido de cualquier posición de servicio en la iglesia. También le ofrecieron apoyo espiritual y consejería, dejando claro que la disciplina no significaba abandono. Era un proceso de restauración, pero sería largo y doloroso. Roberto aceptó todo, sabiendo que no tenía otra opción. Marcela, sentada a su lado, sintió una mezcla de compasión y frustración. Compasión porque veía a su esposo genuinamente arrepentido. Frustración porque todo esto se podría haber evitado si él hubiera sido honesto desde el principio. Pero la humillación de Marcela no terminó ahí. Cuando la congregación se enteró del fraude de Roberto, automáticamente se conectó con los rumores que habían estado circulando sobre Marcela. Gente comenzó a hacer suposiciones absurdas. Seguro Marcela sabía, por eso estaba tan rara últimamente. Tal vez ella estaba gastando el dinero robado. Nadie se detuvo a preguntar la verdad. Nadie consideró que Marcela también había sido víctima de las mentiras de Roberto. Y cuando finalmente Marcela decidió aclarar su propia situación, explicando lo de su hermano Javier, la reacción fue mixta. Algunos hermanos la apoyaron, reconociendo que su corazón estaba en el lugar correcto, aunque sus métodos fueron equivocados. Pero otros la criticaron duramente. ¿Cómo puede llamarse cristiana y mentirle a su esposo? Estaba ayudando a un drogadicto con dinero de la familia sin permiso. ¡Qué ejemplo para sus hijos! La situación se volvió insostenible cuando, durante un estudio bíblico, una hermana llamada Patricia confrontó públicamente a Marcela. Todos aquí hemos escuchado diferentes versiones de lo que está pasando en tu familia, dijo Patricia con tono acusatorio. Creo que le debes una explicación a la congregación. Marcela sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Estaba cansada, herida, expuesta de una manera que jamás imaginó. Pero en ese momento, algo cambió dentro de ella. En lugar de colapsar bajo el peso de los juicios, Marcela se puso de pie y habló con una claridad que sorprendió a todos. Tienes razón, Patricia. Todos merecen saber la verdad, no los rumores distorsionados, y procedió a contar su historia completa, sin editar, sin esconder. Habló de Javier, de su adicción, de su recuperación, habló de su decisión de ayudarlo en secreto y de cómo eso fue un error que lastimó a su familia. Habló del fraude de Roberto y de cómo ella también había sido engañada. He cometido errores, dijo Marcela con voz firme. Pero no voy a permitir que me juzguen por rumores. No voy a permitir que conviertan mi dolor en entretenimiento. El silencio que siguió fue incómodo. Algunas personas bajaron la mirada, avergonzadas por haber participado en los chismes. Otras asintieron, reconociendo que Marcela tenía razón en defenderse. Patricia, la que había iniciado la confrontación, no dijo nada más. El pastor David intervino entonces, recordándole a la congregación que juzgar sin conocer todos los hechos es contrario al espíritu cristiano, que la restauración es más importante que la condena, y que todos,
En algún momento necesitarán gracia y perdón. Fue un momento de convicción colectiva, y aunque no borró el daño que ya se había hecho, al menos puso las cosas en perspectiva. Marcela salió de esa reunión sintiéndose extrañamente liberada. Ya no tenía que cargar con el peso del secreto, ya no tenía que preocuparse por lo que la gente pensaba. La verdad había salido a la luz, con todas sus imperfecciones y complejidades, pero las consecuencias prácticas apenas comenzaban. Roberto tuvo que presentarse ante las autoridades legales una semana después. Con el apoyo de un abogado cristiano que la iglesia les ayudó a contactar, Roberto confesó su participación en el fraude y ofreció colaborar con la investigación. Debido a que se entregó voluntariamente y mostró arrepentimiento genuino, los cargos se redujeron, pero aún así enfrentaba una sentencia probable de 2 años de prisión más restitución financiera. Marcela tuvo que procesar lo que esto significaba: criar a sus 3 hijos sola durante ese tiempo, manejar las finanzas con un solo ingreso, lidiar con el estigma social de tener un esposo en la cárcel. Era abrumador, aterrador, injusto. Pero Marcela también sintió algo inesperado, una paz profunda que no provenía de las circunstancias, sino de la certeza de que estaban finalmente caminando en la verdad, por difícil que fuera. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de la vida de Marcela. Roberto fue sentenciado a 18 meses de prisión en un régimen de mínima seguridad, con posibilidad de reducción por buen comportamiento. El día que se entregó, Marcela lo acompañó con sus 3 hijos. Fue desgarrador ver cómo Roberto abrazaba a cada uno, pidiéndoles perdón con lágrimas corriendo por su rostro. Daniela, Santiago y Mateo lloraron, pero también le dijeron que lo amaban, que lo esperarían, que seguirían siendo una familia. Marcela se despidió de su esposo con un beso en la frente y una promesa: «Vamos a superar esto, juntos». Roberto asintió, incapaz de hablar, y entró al centro de detención con la cabeza baja pero el corazón, por primera vez en mucho tiempo, en paz con su conciencia. Marcela tuvo que reinventarse completamente. Aumentó sus clases de inglés, tomando más estudiantes para compensar el ingreso perdido. Sus hijos también colaboraron. Daniela consiguió un trabajo de medio tiempo en una tienda. Santiago comenzó a dar clases de guitarra. Mateo ayudaba con las tareas domésticas. La familia se unió de una manera que no había experimentado en años. Dejaron de pretender que todo era perfecto y comenzaron a ser reales entre ellos, a compartir sus miedos, sus frustraciones, sus esperanzas. Las cenas se convirtieron en momentos de conexión genuina, donde se reían juntos, lloraban juntos y oraban juntos. Marcela descubrió que la crisis, aunque dolorosa, les había dado algo que habían perdido: autenticidad. La relación de Marcela con la iglesia también cambió. Algunos hermanos se alejaron, incapaces de manejar la incomodidad de la situación, pero otros se acercaron de manera sorprendente. Clara, la líder de mujeres que sin querer había iniciado los rumores, se disculpó con lágrimas y se convirtió en una de las mayores apoyos de Marcela. Un grupo de hermanas comenzó a visitarla semanalmente, llevándole comida, ayudándola con los niños, simplemente estando presentes. El pastor David también fue fiel, ofreciendo consejería a Roberto en la prisión y a Marcela en su hogar. La congregación aprendió una lección importante a través de esta crisis: que el chisme destruye, que el juicio sin amor hiere, pero que la gracia restaura y transforma. En cuanto a Javier, el hermano de Marcela, su historia también tuvo un giro inesperado. Después de completar su programa de rehabilitación, se mantuvo limpio y sobrio. Roberto, desde la prisión, le escribió una carta pidiéndole perdón por haberlo juzgado y rechazado años atrás. Javier respondió con otra carta llena de humildad y gratitud hacia Marcela por nunca abandonarlo. Cuando Roberto salió de prisión meses después, una de las primeras cosas que hizo fue conocer personalmente a Javier. Los 2 hombres se abrazaron, lloraron
y comenzaron a construir una relación que se había perdido por el orgullo y el miedo. Javier eventualmente se mudó a la misma ciudad y encontró trabajo como consejero en un centro de adicciones, usando su propia historia para ayudar a otros. Se convirtió en un tío cercano para Daniela, Santiago y Mateo, y en un hermano restaurado para Marcela. Hoy, 2 años después de que todo explotara, Marcela puede mirar atrás y ver cómo Dios usó la crisis más dolorosa de su vida para enseñarle lecciones invaluables. Aprendió que el silencio no es protección, que los secretos, aunque bien intencionados, siempre causan más daño que la verdad. Aprendió que ser cristiana no significa ser perfecta, sino ser honesta sobre las imperfecciones. Aprendió que la comunidad de fe puede ser fuente de dolor cuando juzga, pero también fuente de sanidad cuando ama. Y aprendió que la restauración, aunque lenta y difícil, siempre es posible cuando hay arrepentimiento genuino y gracia abundante. Marcela sigue siendo una mujer cristiana activa en su congregación, pero ahora con una transparencia que antes no tenía. Comparte su historia abiertamente, no con orgullo, sino con humildad, para que otros no cometan los mismos errores. La familia también se transformó. Roberto salió de prisión con un corazón renovado y un compromiso inquebrantable con la integridad. Consiguió trabajo en una empresa pequeña, donde su jefe conoce su historia, y aún así decidió darle una oportunidad. Roberto trabaja arduamente no solo para pagar la restitución que debe, sino también para reconstruir la confianza de su familia y comunidad. Su relación con Marcela es diferente ahora, más profunda, más real. Ya no pretenden ser la pareja perfecta. Son simplemente dos personas imperfectas que eligieron luchar juntas a pesar de todo. Sus hijos los admiran más ahora que cuando todo parecía perfecto, porque ven en ellos un ejemplo de resiliencia, perdón y fe genuina. Si esta crónica te tocó el corazón, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntame en los comentarios qué lección te llevas de la historia de Marcela. Recuerda que todos enfrentamos crisis, todos cometemos errores, pero la diferencia está en cómo elegimos responder, con mentiras o con verdad, con orgullo o con humildad, con desesperanza o con fe. La historia de Marcela nos recuerda que incluso cuando quedamos completamente expuestos, cuando nuestros secretos salen a la luz de la manera más dolorosa, Dios puede usar esa exposición para sanar, restaurar y transformar. No te pierdas la próxima crónica, donde seguiremos explorando historias reales de fe, familia y redención.